Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de cursos, espacio de entrevistas del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Un problema que cruza todas las dimensiones de la realidad nacional, de nuestra cotidianidad en realidad, es el tema del narcotráfico y de las drogas. No solo afecta, y todos lo sabemos, a la dinámica económica del país y específicamente de nuestra región, sino que afecta incluso las interrelaciones entre ciudadanos, las interrelaciones entre ciudadanos y entidades públicas, y afecta además al incremento de la violencia y la inseguridad en nuestra región, impactando especialmente en algunos sectores específicos, como por ejemplo los jóvenes, o como por ejemplo, vamos a hablar más adelante, ciertos sectores vulnerables de la sociedad, como algún grupo de mujeres. Las reacciones y formas de encarar la problemática desde las políticas públicas han tendido históricamente hacia respuestas sobre todo de orden punitivo, prohibicionista. Sin embargo, una pregunta que está sobre el tapete, si esas respuestas prohibicionistas, esas respuestas punitivas, están realmente solucionando el problema. Parece que no, porque el problema del narcotráfico y de las drogas está cada día más avanzado. Una pregunta que surge inmediatamente después de esa pregunta es, bueno, ¿y qué alternativas de política se podrían plantear? Y en un panorama, un escenario preelectoral con el que estamos viviendo, ¿qué están proponiendo los nuevos partidos que se están candidateando para las elecciones del 3 de mayo? ¿Qué plantean frente a este problema que parecería un problema oscuro? Ni siquiera se puede ver no se puede visibilizar los datos, no se lo puede tomar así como un tema central. ¿Qué están planteando los candidatos frente a ese tema central? Conscientes de la importancia de esta temática, entre varios equipos de investigación con los que trabajamos directo e indirectamente el tema, tanto de la universidad, estamos participando en esta iniciativa, el CESU, ETSFOR y el IES de la universidad, como de la sociedad civil, está participando Acción Andina en esta iniciativa, hemos decidido organizar un ciclo de seminarios, conferencias, donde se empiece a debatir el tema. Son 4 seminarios que vamos a llevar a cabo, pensando un poco en cómo desde la academia proponer ideas, proponer soluciones, o por lo menos explorar las diferentes aristas y las dimensiones de este problema, para que los candidatos y la gente que vaya a representarnos a partir de julio, agosto en el gobierno, puedan llevar a cabo políticas realmente sustentadas en evidencia empírica, en propuestas teóricas y sustentadas en otras experiencias que hayan habido en diferentes lugares del mundo. Una de las organizadoras de este encuentro, que pertenece a Acción Andina, es Rosmery Achá. Rosmery Achá es abogada de formación básica, pero es una de las grandes expertas, y yo creo que son las personas que más investigaciones en Bolivia tiene sobre el tema de políticas de droga, sobre el tema de narcotráfico, microtráfico, etcétera. Entonces aprovechamos que es parte del equipo que estamos organizando este evento, y aprovechamos su conocimiento para que justamente podamos presentar un poco el evento, pero además presentar la problemática con todas sus dimensiones y aristas. Mil gracias por estar con nosotros, Ros, bienvenida. Gracias por invitarme, Alejandra. A ver, estamos organizando contigo este evento, y tú estás desde hace muchos años haciendo el seguimiento de las políticas vinculadas a las drogas, de las políticas vinculadas al narcotráfico, etcétera. Y supongo que una de tus preocupaciones básicas, ahora que estamos en un escenario preelectoral, es conocer qué están planteando los partidos políticos frente al tema. O sea, que has debido estar revisando las diferentes propuestas para ver exactamente qué es lo que nos están proponiendo como alternativa frente a la situación actual. ¿Cuál es tu visión del tema? Bueno, los partidos políticos en la etapa previa al 20 de octubre de 2019 y también en la etapa actual han sido muy tibios en plantear propuestas que puedan resolver los problemas de narcotráfico que sin embargo se utilizan como discurso frecuentemente, ¿no? Y en general me parece que la lógica prohibicionista es la que permea todas las posturas de los diferentes candidatos también. No hay ningún candidato que tenga una alternativa distinta. Una mirada crítica al tema de las drogas, no.
¿no? Sí hay algún candidato que ha señalado en algún programa de televisión, no en el programa de gobierno, que es necesario reformar la política de drogas, es el candidato de Comunidad Ciudadana. Incluso indicando que hay que revisar los tipos penales, hacer una gradación de la responsabilidad penal de acuerdo a la cantidad de droga que se decomise, al nivel de participación de las personas aprehendidas en la organización criminal, etc. Sin embargo, es muy tímida la propuesta de cada candidato, no hay elementos que nos permitan pensar que va a cambiar la política prohibicionista. Ahora, hablamos mucho de política prohibicionista y tal vez el público que nos está escuchando diga, bueno, ¿qué es política prohibicionista en términos de droga? La primera mesa que está prevista, todo este ciclo de conferencias y se inicia en el 18 de marzo y la primera mesa justamente se va a llevar a cabo el 18 de marzo y busca hacer un balance de la lucha que se ha tenido en el país sobre el narcotráfico, sobre todo en los últimos 10 años, pero en general, un balance general de esa lucha. Y ahí vamos a hablar mucho de lo que son las políticas prohibicionistas, pero antes de hablar de las políticas prohibicionistas, tal vez nos puedas dar un pantallazo de qué es política prohibicionista y qué otro tipo de políticas existen cuando hablamos de la lucha contra el narcotráfico. La política en materia de drogas en todo el mundo se conoce como prohibicionismo, porque está basada en 3 convenciones internacionales que todos los países han suscrito y que pretenden como fin último la prohibición de la producción, la distribución y el consumo de drogas de uso ilícito. Hay listas de drogas que se consideran de uso ilícito, que están prohibidas y que su producción, su venta y su consumo suelen ser penalizados en los países. Y esta lógica prohibicionista es bastante rígida, no admite alternativas, no admite otras respuestas. Lo que sucede es que después de varias décadas de evaluar la lucha contra las drogas o contra el narcotráfico, más propiamente en el mundo, algunos países han empezado a proponer diferentes respuestas y también a llevarlas a cabo. En el ámbito, por ejemplo, de la marihuana medicinal, en varios estados de los Estados Unidos y en varios países del mundo ya se ha despenalizado su uso y esto implica que hay un cuestionamiento, esa mirada demonizadora de las drogas, ¿no? Que es la que impone el prohibicionismo. Aparte de eso, en países cercanos como Uruguay hay una nueva regulación para el acceso a la marihuana, justamente porque se ha visto que las políticas prohibicionistas de decir no a todo y de castigar cualquier conducta vinculada a las drogas no han tenido un efecto, y si ha sido el efecto, digamos un efecto visto, por ejemplo, es la violación de derechos humanos de varios sectores de la población, la mayor corrupción de instituciones del Estado y poca reducción de la capacidad que tienen las organizaciones criminales de narcotráfico para operar. Es decir, siguen operando tranquilamente. Y en ese sentido, y ahí va una tercera pregunta, la política de Morales, que en algún momento fue pensada como alternativa, en términos de discurso dijeron va a ser una alternativa, ¿en qué ha consistido? Es decir, tiene un índole netamente prohibicionista. Haciendo un pequeño balance, que es lo que vamos a tratar la primera mesa, ¿cómo tú ves esa política? ¿Cuáles son los resultados que tú ves de esa política? La política de drogas del gobierno del MAS ha sido también prohibicionista. La diferencia con otros gobiernos es que durante el gobierno del MAS se cuestionó una disposición de la Convención de Viena de 1961, que es la primera convención internacional que rige la fiscalización de las drogas. Se cuestionó una disposición que penalizaba el acullico, que decía que en 20 años tendría que acabarse esa práctica. Entonces, Bolivia presentó el 2011 una queja, después se salió de la convención y el 2013 volvió a ingresar con una reserva a esa disposición porque en Bolivia se acullica y la coca es de uso tradicional y cultural, ¿no? Entonces,
esa es la única excepción a la política general que ha tenido Bolivia en todos los gobiernos. El prohibicionismo tiene que ver no solamente con la interdicción, sino también cómo se enfocan los problemas de drogas. Asumir la erradicación o la reducción forzosa de la coca también es parte de la lógica prohibicionista, porque la coca se inserta en este marco de la lucha contra el narcotráfico porque hay una visión prohibicionista, ¿no? Por eso es que la coca se asume en el marco de la política de drogas. Y hay, bueno, con Evo Morales hubo la política de reducción concertada que, claro, redujo bastante la violencia de décadas anteriores en la zona del trópico de Cochabamba. Sin embargo, más que eso, no se encuentran diferencias con las políticas anteriores. Incluso durante el gobierno de Evo Morales se ha casi duplicado la población penal, ¿no? En Bolivia. La población penal que está por delitos de drogas es una población que mayormente está compuesta por todos los estudios que también se van a presentar en el seminario, por personas que tienen niveles menores, subalternos en la estructura del tráfico, ya sea en cuanto a la producción y la distribución. Generalmente son apresadas las personas que hacen de correos humanos, ¿no? Mujeres, por ejemplo, la mayoría de las mujeres que están en las cárceles están por delitos de drogas, ¿no? A diferencia de los hombres, que su porcentaje es menor. Y también en la línea del microtráfico, que es la circulación de drogas a nivel local, vendedores de pocos gramos, los que se conocen como dealers, e incluso consumidores bajo sospecha de venta, han llenado las cárceles, y esto está documentado porque está registrado en las estadísticas, ¿no?, del Ministerio Público y también del órgano judicial. Entonces, la represión antidrogas no ha tenido gran diferencia en ninguno de los gobiernos, ¿no? Se mantiene la misma lógica. Y en Bolivia también sigue vigente en la Ley 1008, ¿no? Si bien las dos leyes que se han dictado en 2017, en marzo, la Ley General de la Coca y la Ley de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Sustancias, han derogado varias partes de la Ley 1008, sigue vigente la parte concerniente a la tipificación de delitos y a la imposición de penas. La Ley 1008 se dijo, porque además había evidencia de eso, de que fue impuesta por Estados Unidos en 1988 para penalizar a la población, para responder solamente con cárcel los problemas de drogas. Bueno, esa Ley 1008 sigue vigente. Nunca se la abrogó, nunca las dos leyes de 2017 han derogado varias partes. Sin embargo, la parte que penaliza, que es el título 3, referido a los delitos y las penas, sigue vigente, ¿no? Sigue vigente, y esto quiere decir que una persona por portar 2 o 3 gramos de pasta base de cocaína puede ser acusada por tráfico de drogas. Hay una respuesta punitiva desde la Ley 1008 a todos los problemas de drogas, y esto es una de las cuestiones que había que analizar ahora, ¿no? Y es una de los objetivos del seminario, ver si hay otras alternativas o si vamos a seguir basándonos en el castigo para resolver todos los problemas de drogas que hemos identificado. De hecho, uno de los indicadores de si tienen éxito o no éxito estas políticas es el número de personas encarceladas, número de pozos encontrados, es decir, indicadores que dan cuenta de esta característica de castigo, y no tanto así del control. Por ejemplo, yo te pregunto, de carteles grandes, de los grandes dueños, digamos, de todo este negocio de narcotráfico. Sí, técnicamente la definición de carteles no se aplicaría a las organizaciones que hay en Bolivia trabajando en el marco de la estructura del tráfico. Los carteles usualmente tienen un dominio territorial que incluye la parte administrativa, el movimiento económico, como pasa en México, que es la situación más clara, ¿no? En Bolivia operan los clanes familiares y otro tipo de organizaciones también criminales,
y lo que hacen en cuanto, en este caso, a la producción de cocaína es recibir encargos de los cárteles de otros países, generalmente México y Brasil, a través de intermediarios, ¿no? Que son los que hacen el acuerdo con los jefes de los clanes familiares trayendo el dinero. Entonces, a partir de ahí empieza a producirse la droga que se pide por encargo, y se calcula por algunos datos que la FELC-N ensayó hace algunos años que en cuanto a la cocaína, la mayoría de la droga que se produce se va al exterior para cumplir con esos acuerdos que hacen los clanes familiares con los intermediarios de los cárteles. Y en Bolivia se queda un 2-3% para el mercado local, ¿no? En cuanto a cocaína. La forma de ver si una cantidad de droga está para comercio local o se va a exportación es la pureza, ¿no? La droga más impura se queda en Bolivia, sí. Que es la más nociva en todo caso. Sí, porque una de las características también de la peligrosidad de las drogas es la impureza, ¿no? Incluso el desarrollo de una adicción depende, entre muchos otros factores, también de la pureza de la droga que se consume. Y para el mercado local siempre queda la droga más impura, y la que es más pura es la que va a exportación para cumplir el encargo que se ha recibido de los cárteles, ¿no? Entonces, estas estructuras grandes del narcotráfico, que además tienen un brazo financiero, porque hay una maquinaria financiera internacional que recibe las ganancias y vuelve a invertir para aumentar esas ganancias, no suele ser tocada. Ahora, por ejemplo, si vemos las estadísticas del gobierno del MAS, o este gobierno ha presentado hace poco una conferencia de prensa al respecto, la estadística cuantitativa no nos dice si realmente estamos luchando contra el narcotráfico, ¿no? Que hayan 10.000 personas aprehendidas en 10 años. No sabemos quiénes son, cuál es su peso en la estructura del narcotráfico, y tampoco sabemos si siguen aprehendidas, ¿no? Porque las estadísticas que suele dar el CONALTID, que es el Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas, suelen solamente hablar de aprehensiones, pero ¿cuántos de esos aprehendidos al final han sido sentenciados por tráfico de drogas, o por suministro, o por transporte, o los otros delitos que contempla la Ley 1008? Entonces, las estadísticas simples no nos dicen nada. Yeah. ¿Y qué alternativas? A ver, no vamos a desarrollar el tema porque lo vamos a hacer en el seminario, pero ¿hay propuestas alternativas a esta política prohibicionista? Sí, propuestas se han ensayado ya en el mundo, justamente por el análisis que se ha realizado en todos los continentes de la insuficiencia de las respuestas actuales, ¿no? El castigo no soluciona los problemas sociales. Las drogas son un problema social y de salud. Los problemas sociales y de salud no se resuelven con el derecho penal, y eso se ha visto en la práctica. Entonces, por eso, lo que se entiende ahora, y es lo que debemos debatir en Bolivia, es si seguimos con la respuesta punitiva, solamente el castigo, policía, cárcel, o también hay diversas respuestas que se deben ensayar dependiendo del tema del cual estamos hablando. Una cosa es el consumo de drogas. Otra es el nivel bajo de transporte de la gente que no tiene recursos, está excluida, o está en un problema de desesperación económica y participa como correo humano de las drogas. Otra situación es la de los grandes clanes familiares, que usualmente también tienen una cobertura gubernamental en el aparato de justicia, en la policía, que los protege. Entonces, esas diferentes respuestas tienen que ir a cada problema que se identifique, y en esa línea la alternativa sería ver qué pasa con las drogas en el país y ver las diferentes respuestas que podemos ensayar, que son muy variadas, ¿no? Desde la despenalización del consumo de drogas, por ejemplo. Pero eso se abre a una discusión. Yo no sé si algún candidato se va a animar a tocar. Hasta la persecución de la corrupción policial, ¿no? No sabemos cuántos policías encubridores del narcotráfico, o fiscales o jueces encubridores, han sido procesados cada año, ¿no?
Entonces, lo que sabemos es cuántos vendedores de 5 gramos han caído aprendidos. Entonces, necesitamos respuestas mucho más allá y también priorizar la salud y lo social como respuesta para resolver los problemas de drogas. Ahora esas respuestas yo creo que van a abrir mucho debate y la idea de esa primera mesa es justamente centrar y concentrarnos sobre ese debate. Pero pasaremos a la segunda mesa que se va a llevar a cabo el 26 de marzo, justamente entra mucho más en detalle sobre este tema de narcotráfico, microtráfico, narcomenudeo. Y creo que hay estudios, ¿no? Tal vez nos puedes comentar algo de algunos de los estudios que vamos a presentar en esa segunda sesión. Sí, los estudios son a nivel Latinoamérica y algunos en Bolivia que también nosotros en Acción Andina Bolivia hemos realizado. La problemática que vamos a abordar en el seminario es básicamente la del microtráfico y del narcomenudeo en cuanto a la cocaína y la marihuana, que son dos realidades también distintas. Hace rato yo mencioné que datos de la FELC-N de hace años decían que un 3% máximo de la cocaína producida en Bolivia se queda en Bolivia para consumo local y la gran mayoría se va a exportación por encargo de los cárteles. En cuanto a la marihuana, la situación es muy diferente porque se estima que casi toda la marihuana que se produce en Bolivia es para consumo en Bolivia, ¿no? Además que hay diferentes tipos de marihuana y particularidades de acuerdo al mercado que tiene cada droga. Es necesario hacer una diferencia, hablando de las diferentes respuestas que hay que dar para resolver eficazmente los problemas. El microtráfico como realidad es diferente a la del narcomenudeo, ¿no? Esto también es importante. Cuando hablamos de microtráfico hay varias actividades involucradas que tienen que ver con la distribución y comercialización de drogas a nivel local. Digamos, el microtráfico puede, en una situación X, ¿no? o tener a la cabeza al dueño de la droga a nivel local, ya sea un miembro de un clan familiar que también hace exportación, o también alguien que ha comprado la droga para distribuirla a nivel local. A ese que es el dueño de la droga a nivel local, que digamos hace que funcione la maquinaria del microtráfico, generalmente no se lo conoce, ¿no? Nadie sabe quién es, o nadie sabe quiénes son los dueños de la droga. Después hay varios niveles, proveedores, los que almacenan, los distribuidores mayoristas, hasta llegar al nivel de lo que se llama narcomenudeo o venta al menudeo, donde participan 3 actores, ¿no? El que vende los gramos que se van a consumir, el consumidor que compra para consumir él la droga, sí, y el dinero, que ahí se hace la transacción. Ese nivel más bajo es el narcomenudeo. Es el que llega a los colegios, digamos, el narcomenudeo. Sí, el narcomenudeo implica la venta al menudeo, al detalle. Y justamente de ese, en ese momento, en ese nivel que es el más subalterno de la estructura del microtráfico, es que se producen las aprehensiones. Entonces, el microtráfico es un fenómeno mucho más complejo que vender el sobrecito, ¿no? Claro. Porque hay una estructura que, aunque sea local, también opera con las mismas características de la estructura internacional. Ya. De todas maneras, la diferenciación para asumir una política tiene que ser clara y saber dónde estás jugando con el microtráfico y el narcomenudeo, y eso va a ser parte de la discusión de la segunda mesa. La tercera mesa no la vamos a abordar aquí, pero tiene que ver con este tema de la coca, que ha estado muy vinculado con el tema de las drogas durante mucho tiempo. De hecho, tú dices, es una de las grandes diferencias, la culico de drogas, de la política de Morales frente a las anteriores políticas prohibicionistas. Y la cuarta mesa, la tercera mesa se va a llevar a cabo el 2 de abril, y la cuarta mesa, y con esto vamos a ir cerrando porque desgraciadamente se nos ha ido el tiempo, es justamente, vamos a tratar el tema de las poblaciones vulnerables. La cuarta mesa se va a llevar a cabo el 23 de abril y es justamente tratando de ver estas poblaciones vulnerables, y si entiendo bien, son estas que están absolutamente afectadas por el narcomenudeo, ¿no? Vamos a hablar de las mujeres, vamos a hablar de los jóvenes, vamos a hablar de ciertos programas como el Mochila Segura que está afectando a los jóvenes, que se espera, tal vez puedes comentar al público, de esa mesa en específico. La mesa que se va a llamar Poblaciones Vulnerables y Mercados de Drogas,
justamente va a mostrar los impactos negativos de la política de drogas actual prohibicionista. En cuanto a las mujeres, había dicho yo que la mayoría de las mujeres que están encarceladas lo están por drogas, ¿no? Por delitos de drogas. Y la mayoría por delitos de transporte y por cantidades mucho menores, que muchas veces son conductas a las que las lleva la desesperación económica. Además están las mujeres que son traficadas para llevar droga dentro de sus cuerpos. Hay organizaciones criminales que no solamente hacen trata de mujeres, ¿no? Para la prostitución, sino también para que lleven drogas. Es todo un universo de delincuencia organizada a la cual no se le suele dar una mirada porque se asume que con que entren a la cárcel más detenidas está bien. Otro de los temas que muestra la imposibilidad de seguir con el prohibicionismo es justamente la persecución a los jóvenes y a los adolescentes. Que son los vistos como los chivos expiatorios. Exacto. Y principalmente por consumo de drogas. El consumo de drogas sigue siendo delito en Bolivia. Y esto es bastante grave porque el consumo de drogas es un tema social y de salud, ¿no? Y en ese marco es que también hay la persecución en los colegios a los adolescentes que son los estudiantes con el objetivo de la prevención. En realidad la prevención implica reducir los factores de riesgo y ampliar los factores de protección. De esa manera se previenen las conductas nocivas, ¿no? No a través de la persecución policial. Pero la lógica prohibicionista hace que sea la respuesta principal. Y justamente esto es lo que hay que analizar para ver si continuamos o vemos otras alternativas. Y eso es lo que vamos a discutir. Desgraciadamente ahí se acabó nuestro tiempo, nos van a matar aquí, pero simplemente invitarlos a todos los interesados sobre este tema que nos toca a todos, absolutamente a todos, al ciclo de seminarios que estamos organizando de manera conjunta entre el CESU, el IESE, el EXFOR y Acción Andina, principalmente Acción Andina, y que se va a llevar a cabo en el CESU entre el 18 de marzo hasta el 24-23 de abril, los jueves, los días jueves en la mañana. Entonces, bienvenidos a escuchar y a compartir con nosotros estas discusiones y esperemos que los que vayan a gobernarnos hacia el futuro tengan nuevas propuestas frente a este tema. Muchas gracias por estar con nosotros, Ros. Y gracias, Alejandra. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Gracias.